tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Protagonistas. Estamos nuevamente en vivo junto a ustedes, lo que como siempre nos da la oportunidad de poder contar con sus consultas, sus aportes a este programa que se ha convertido ya en un clásico en la noche del domingo, en donde usted sabe que los principales protagonistas de nuestra región están junto a nosotros. En el inicio quisiera, a nivel personal, felicitar al grupo Noctámbula que está desarrollando aquí en el Teatro Sin Fogón la obra La Pastilla de las 12:15, obra que pude ver en la noche pasada y que realmente reúne un número de talentos arriba de las tablas realmente impresionante. Felicitaciones a todos, porque no me quiero olvidar de nadie obviamente, a su autor, Renzo Dodera principalmente, y a todos quienes protagonizan esta obra que le hace también al arte de nuestra ciudad, llevando teatro, nada más ni nada menos, una de las expresiones del arte, creemos, más firmes que podemos apreciar en estos días. Así que felicitaciones al grupo y a seguir adelante con estas muy buenas iniciativas. En el programa de hoy vamos a tener la presencia de quien, bueno, ustedes saben que en el programa pasado no pudo acompañarnos, que es el diputado electo por el Frente Amplio, por el departamento de Soriano, Enzo Malán, que estará en minutos nada más con nosotros aquí en vivo. Además, estaremos también uniéndonos a toda la gente que ha felicitado, que ha acompañado y que ha difundido lo que ha sucedido hace unos días en el puerto de Fraiventos. El lanzamiento del trabajo de dragado del río Uruguay, con presencia del presidente de la República y de altas figuras de gobierno, también a nivel departamental, todas las autoridades presentes. En este programa ustedes saben que desde siempre hemos focalizado nuestra atención en la importancia del desarrollo del puerto como fuente directa de trabajo y desarrollo para nuestra región, por lo que obviamente queremos compartir también con ustedes esto, un poco siguiendo esa línea en la que ustedes saben siempre hemos estado comprometidos con el tema. Y también estaremos recordando aquellas palabras que dijera aquí en este programa el especialista en el tema logístico, Juan Operti, porque si bien en ese momento se esperaba empezar con el dragado, las propuestas que Juan Operti planteó en este programa, en esa entrevista, sin duda hoy son mucho más realizables que cuando todavía no había comenzado este trabajo de dragado. No se había hecho el lanzamiento, como ya se hizo, como les decíamos. Vamos a recibir ahora a nuestro primer invitado aquí en vivo. Él es el ya diputado por Soriano, Enzo Malán. Gracias por estar con nosotros, Malán. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, un saludo también a toda la teleaudiencia de la región. ¿Cómo está haciendo para combinar las actividades que hablábamos fuera de cámara, habituales de todos los días, en su trabajo como maestro y en otras actividades que está desarrollando, con lo que se viene? Porque lo que se viene también requiere una dedicación importante. ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo lo va a vivir internamente? Sí, yo soy maestro de la escuela pública en la mañana, de tarde soy subdirector de un colegio salesiano, subdirector pastoral, y también soy edil departamental. Sí, entonces, sí. En esas tres actividades nos estamos desempeñando hasta que termine el año, y bueno, ya después cuando asumamos en febrero, el 15 de febrero, bueno, estas actividades tendremos que irlas dejando de lado, para dedicarnos concretamente a representar a la ciudadanía, representar al pueblo, para hacer una mejor gestión, ¿verdad? Porque si uno está dividido en 3 o 4 actividades, no hace una bien. No hace una bien. Bueno, entonces en este tiempo estamos ya finalizando también esas actividades. Por eso después de la elección, inmediatamente en esa semana tuvimos que participar de un campamento con alumnos de la escuela en la que yo trabajo y bueno, recientemente también en estos días estaremos participando con otros grupos porque bueno, se viene la actividad de fin de año y bueno, conlleva a estas actividades también escolares que son muy, muy interesantes, donde los gurises hacen experiencia realmente de solidaridad y de convivencia. Me parece muy bueno poderlas apoyar también. Entonces, bueno, estamos culminando este ciclo. Sí, sí. Está bien. Malán,
Quisiéramos recordarle a nuestros televidentes la forma en la que pueden participar en esta entrevista a través de mensaje de texto enviando la palabra opinión y tras un espacio su mensaje al 7667. En instantes allí al pie de pantalla va a estar saliendo el detalle. En Mercedes casi 6.500 votos de diferencia, con una diferencia realmente importante y logrando casi el 45% de los votos en Soriano. ¿Eso cómo posiciona el Frente Amplio frente a lo que se viene ahora nomás, en este mes, en noviembre, en el balotaje? Bueno, primera cosa, a nivel del departamento de Soriano, pero también a nivel nacional, hubo un tiempo, un momento en que el Frente Amplio parecía que se venía cayendo, ¿no? Entonces, como en algún momento dijo alguien, se despertó el mamado, cuando nos dio una encuesta el 38%, y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es posible que nosotros realmente entendíamos que el Frente Amplio había transformado la situación del país y la cotidiana de cada ciudadano? Podíamos tomar cualquier ítem que uno puede ver aquí, lo que fuere salario, jubilación, educación, salud, vivienda, y todos habían mejorado. ¿Cómo era posible que el Uruguay iba a estar en el 38% respaldo al Frente Amplio? Bueno, una alegría entonces ver que casi la mitad de la ciudadanía confió y respaldó esa gestión, la gestión del Frente Amplio. Y a nivel de Soriano también nos parece muy importante, porque estamos podemos decir que de cada 2 sorianenses, 1 votó al Frente Amplio. Entonces, esto también es un respaldo por todas las políticas que han aterrizado del Gobierno Nacional, que han aterrizado en el departamento. Había estado hace poco el ministro Olesker y nos había dejado una serie de gráficas y de análisis referidos, por ejemplo, a vivienda, a educación, y en todo se había aumentado la cobertura y se había mejorado la situación de la población. Entonces, bueno, nos posiciona muy bien con respecto a la pregunta que nos hace, muy bien para enfrentar este balotaje. De todas formas, se ha reunido un comando, ahora ya no de sectores, sino de distintos militantes de base y delegados de cada una de las fuerzas que integran el Frente Amplio. Y bueno, se están haciendo barriadas, se están haciendo ferias. El próximo miércoles estará visitando José Enrique Rodó, el candidato a la presidencia y vicepresidencia, como Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. También se están planificando una serie de actividades como banderazos, etc. Entonces, la idea es no quedarse quieto, porque por más que hay una mayoría y uno puede decir, bueno, si sumamos todos, los de la oposición no alcanzan el Frente Amplio. De todas formas, no nos tenemos que quedar tranquilos y tenemos que buscar esa mayor diferencia. Hay ciudadanos del Partido Nacional, del Partido Colorado, de distintos sectores que, ahora en el balotaje ya no se elige el tema parlamentario, entonces, entre 2 modelos de gestión, el del Partido Nacional y del Frente Amplio, van a poder optar entonces con mayor libertad, digamos. Hay sectores que han dejado libertad de acción, etcétera. Entonces, creemos que vamos a tener una mayor adhesión, sin duda, de la que se ha tenido, y será, sin duda, el próximo gobierno conducido por el compañero Tabaré Vázquez. Le transmito un mensaje que está llegando. ¿Qué opina el diputado de la situación de la gran mayoría de los trabajadores jubilados, dice, y pensionistas, que no llegan a los 10.000 pesos? ¿No es miseria y pobreza? ¿Qué opina sobre eso? A ver, sin duda, nosotros, vamos más para atrás. Las jubilaciones y los salarios bajos son salarios y jubilaciones bajas, sin duda. Y eso hay que seguir aumentando, y a eso hay que seguir creciendo, y hay que seguir trabajando allí. Cuando hablamos de las jubilaciones, teníamos jubilaciones hace unos años de 800 pesos. Y si uno ve y puede hacer el análisis, yo podría buscar aquí en los materiales, cómo era el aumento de las jubilaciones antes de la llegada del Frente Amplio y cómo es ahora, ¿no? Entonces, están aumentando incluso hasta de 2 dígitos el aumento de las jubilaciones en algún momento, y esas jubilaciones venían en picada. Y cuando hablamos del aumento, no hablamos de un aumento,
Hablamos del aumento en lo que tiene que ver en el salario real, o sea, en el poder también adquisitivo de la gente. Que hay gente que vive mal, sin duda, porque todavía en el Uruguay existe un núcleo de gente que vive en la pobreza, sin duda. Pero lo que no se puede negar es que se bajó notablemente el tema de la pobreza en el Uruguay. Y no se bajó porque sí, se bajó porque hubo una serie de políticas, acciones políticas realmente que buscaron transformar esa realidad y mejorar la situación, pero aún queda. Por eso es lo que decimos, que nosotros vemos que en esa línea de dos modelos, el modelo que enfrentó el tema de la pobreza y la indigencia y busca erradicarlo es el Frente Amplio. Anteriormente al Frente Amplio, las estadísticas venían siempre en ascenso en lo que tiene que ver con la indigencia y la pobreza. Bueno, entonces, yo no voy a negar que hay gente que vive, que la pasa mal, sin duda que la hay, pero también decir que solamente el Frente Amplio ha puesto atención en ello, ¿no? Podríamos hablar en todas las leyes de regulación laboral, como la ley de 8 horas del trabajador rural o lo doméstico, etcétera, etcétera. Entonces, los consejos de salario, bueno, todo ese tipo de acciones hacen que el salario aumente, sin duda, y que después también cuando uno se vaya a jubilar haya un aumento en la jubilación, porque ha trabajado, porque ha tenido un mejor sueldo, ¿no? Usted señala que falta, sin duda, siempre en el camino van quedando cosas para concretar. En Soriano, ¿qué falta? Usted como ya candidato electo a la Diputación, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo sobre lo que usted cree que debe profundizarse en el próximo quinquenio? Mire, nosotros con el compañero Aníbal Méndez, que integraba, es el primer suplente, y bueno, el equipo de la 90-609, cuando estábamos en campaña electoral, presentamos una serie de iniciativas. Y decíamos que se tenía que entender que la actividad legislativa es precisamente esa, es legislativa, no es ejecutiva. Entonces, hay unas cuantas acciones que se han empezado a realizar. Por ejemplo, voy a citar el tema vivienda, educación y logística, que me parece interesante. El tema vivienda. Se han erradicado los asentamientos, algunos asentamientos de Mercedes, pero otros no, y del departamento. Entonces, nosotros lo que teníamos como una propuesta de trabajo es incidir para que haya mayores soluciones habitacionales para el departamento de Soriano. Hay un programa del Frente Amplio que habla de 38.000 soluciones habitacionales, pero hay otros caminos también, como es el tema de la reubicación o los realojos que se llama en la ciudad de Mercedes, de algunos asentamientos que están allí, y bueno, y eso, que están en la ciudad de Mercedes, en la periferia, y eso hay que erradicarlo. Y eso es uno de los compromisos que asumimos, hacer las gestiones para que del Ministerio de Vivienda se implementen las soluciones a esta gente, a este grupo de población. El tema educativo, por ejemplo, nos visitaba, fíjese que en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, el Soriano está cuarto, y si sacamos Montevideo está tercero a nivel de todo el interior, en poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa? Si uno lo ve, lo mide, y estos son datos que nos trajo el ministro Roberto Kramerman, si uno lo mide de lo que tiene que ver con la educación, con lo educativo, Soriano está décimo en cuanto a la cantidad de años que los sorianenses asistimos a un centro educativo. Entonces, él decía, si nosotros queremos transformar el país, si queremos instalar industrias y potenciar todo el tema energético en el departamento, tenemos que tener personal cualificado para ello. Bueno, entonces, esta es una de las carencias que tiene el departamento, el tema de lo educativo. Entonces, ahí en lo educativo hay algún avance en eso, pero nosotros estamos en esas propuestas que decíamos, estamos buscando el tema del cuarto liceo en Mercedes. Sí, que ese es un tema que viene hace bastante tiempo y que la gente lo viene reclamando. El cuarto y el quinto, porque ya ahora se necesita también el quinto. Tuvimos aquí el presidente del CODICEN y hablaba justamente sobre el tema, haciendo referencia sobre el tema, decía que bueno, que se estaba viendo si iba a ser un cuarto liceo, si iba a ser una UTU, que la comunidad en sí estaba decidiendo también por dónde pasaba la prioridad. ¿Es para usted una prioridad para el próximo quinquenio eso? Es una prioridad porque si en el programa del Frente Amplio se busca como meta
como meta o como prioridad de la educación, y especialmente educación secundaria en lo que tiene que ver con la cobertura, más allá de la calidad educativa, la cobertura, necesitamos más liceos para que los adolescentes estén matriculados en los en un centro educativo. Vamos a decirle educación media, que puede ser liceo o una experiencia de escuela industrial. Ahora, eso en la ciudad de Mercedes, por ejemplo, ya sería necesario un quinto liceo para la zona este de la ciudad, pero en Dolores también. Entonces, si uno quiere realmente y dice, bueno, estos niños que están en una escuela pasan a educación media y tienen que tener un centro educativo que los absorba, entonces, bueno, hay que tener espacio, hay que tener cupos para ello. Eso por un lado. El tema de la educación terciaria y también la educación universitaria también nos parece interesante, entonces haremos gestiones para que se trabaje en dos aspectos, en lo que tiene que ver con la UDELAR, la Universidad de la República, y con la UTEC, la Universidad Tecnológica, en dos modalidades. Para las dos, en cursos concretos en las distintas ciudades del departamento, buscando satisfacer las necesidades de la población, en consonancia con lo que nos decía el ministro de Industria y Energía, Industria, Minería y Energía, cuáles serían las necesidades que el departamento necesita, la población necesita, las necesidades, digamos, de formación. Entonces, primero concursos, pero también lo otro, la posibilidad de transportar alumnos a fraiventos, porque aquí está el instituto regional de la UTEC, y entonces también quizá no haya posibilidades de generar un curso por la cantidad de alumnos que hubiese, por ejemplo, en Cardona o en Dolores o en Mercedes, y bueno, también buscar la posibilidad de el traslado. Aquí las distancias no son tampoco... No son grandes. Entonces, pero sí hacer un énfasis en el tema educativo, en el tema de cualificar, porque en ese ranking estamos décimos, y tenemos 8.1 de años educativos, en un porcentaje de personas de 15 a 28 años. Entonces, nos parece que eso sí tenemos que hacer los máximos esfuerzos para que la población crezca educativamente en eso. Y el tercero, que era el tema de la logística. Bueno, nosotros tenemos las rutas nacionales, por ejemplo, la ruta 14 es una ruta que está en pésimo estado, ¿verdad? También las rutas 105, 95, 96, las rutas están en mal estado. Entonces uno puede decir, bueno, sí, pero entonces no hace 10 años que están gobernando, ¿por qué ahora va a ser la propuesta? Bien, decir que estos gobiernos del Frente Amplio han invertido como nunca se ha invertido en lo que tiene que ver con las rutas nacionales, ¿verdad? Pero bueno, se han invertido en otras, han habido otras prioridades en el país. Nosotros vamos a trabajar para incidir concretamente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para cuando se haga el plan de obras de los 5 años, Soriano, y específicamente las rutas que pasan por Soriano, pero específicamente la ruta 14, por ejemplo, que es una ruta que une el país, en definitiva, que traspasa el país, porque tiene una importancia no solamente para Soriano, sino para todo el país en lo que tiene que ver con la producción, con la industria, con el turismo, y eso nos parece importante. El tema logística tenemos que buscarle siempre en consonancia con lo que el Frente Amplio ha propuesto. También el Frente Amplio ha propuesto el tema del ferrocarril, que se está trabajando en ello, también el tema de un sistema nacional de puertos, y en eso también estuvimos estudiando la posibilidad, o le vamos a proponer la posibilidad de que se estudie allí de Nueva Palmira al río arriba, por el río Uruguay, la posibilidad de instalar un nuevo puerto, donde a 19 kilómetros de Nueva Palmira, río arriba, Puntas del Arenal, creo que se llama el lugar, a 50 metros de la costa hay una profundidad de 13 metros, según los estudios que nos han brindado. Entonces sería posible que se estudiara esto para tener también un puerto y posibilitar también el desarrollo regional, pero de Soriano concretamente, en lo que tiene que ver con lo fluvial. Entonces tenemos
la parte de ferrocarril, la parte de ruta nacional, la parte fluvial, son cuestiones que son claves para el desarrollo de este Uruguay productivo que nosotros decimos. Pero si a su vez decimos que queremos cualificar o queremos mejorar el tema de la producción, de instalación de industria, el tema energético, y bueno, tenemos que tener gente que se especialice en estos temas para poder sacar adelante una industria. Si no, las industrias van a terminar instalándose en la región metropolitana, donde hay mayores posibilidades de conocimiento, ¿no? En cuanto a la industria, usted sabe que en Soriano llamó también mucho la atención el proyecto de instalar la aceitera en la zona de La Graciada, proyecto que, bueno, quedó un poco detenido. ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿Debería instalarse? Sí, sí. A ver, acá hay una dificultad que tiene que ver exclusivamente con el tema del patrimonio y del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros siendo... O sea, debería instalarse, creo que todos coincidimos en que sí, porque es trabajo, pero ¿debería instalarse allí? Esa quería hacer la pregunta. Bueno, allí no se puede instalar hasta que el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, no desafecte esa zona. Y allí hay una comisión de patrimonio que ha estudiado el tema y hasta ahora no ha dado su veredicto, digamos, sobre este tema, y se ha dilatado en el tiempo. Ahora, nosotros siempre estuvimos analizando lo que el compañero Andrés Berterreche nos había comunicado, y que es que esta empresa había, digamos, consultado sobre un predio que está lindero a la playa de La Graciada, que es de colonización, y que en su momento la empresa Serioil lo quería comprar. Bueno, este predio está a disposición todavía. El tema es que, bueno, tenía que salir a una licitación o un llamado, no se puede adjudicar directamente. Bueno, entonces, nosotros decimos, este emprendimiento va en la línea de ese Uruguay productivo que nosotros decimos. No es vender el poroto de soja, sino darle un valor agregado. Y bueno, y eso también crea una industria en la cual la industria del trabajador tiene mejores salarios, mejores sueldos, y es un trabajador cualificado en definitiva. Entonces, a nosotros nos parecía importante, y desde el principio estuvimos, cuando el intendente Besosi nos convocó, yo era el coordinador de la bancada del Frente Amplio, y estuvimos siempre afín a que se pudiera instalar esta obra. Después un grupo de vecinos de la localidad, presentó su reivindicación, que nos parece saludable también, que lo que se puede hacer, y bueno, efectivamente ese terreno estaba afectado al patrimonio nacional. Claro. Bueno, entonces, nosotros en la Junta Departamental lo que dijimos, bueno, no va a salir si no tiene la autorización, no solamente de la Comisión de Patrimonio, sino también de la DINAMA y de otros organismos nacionales. Bueno, entonces, nosotros decimos, primero va a tener que expedirse la comisión de patrimonio, y después, si esta comisión de patrimonio dice que no afecta al patrimonio de la nación, y bueno, no hay ningún problema. Ahora, si lo afecta, a mí me parece también que los organismos nacionales, como el Ministerio de Industria, la empresa, también el gobierno departamental, pero colonización, tendrían que coordinar para poder hacer efectivo este emprendimiento en ese territorio, que al principio le servía a la empresa, y colonización también lo necesitaba, porque es un terreno que no es, digamos, no es afín a los fines de colonización. Entonces, con ese dinero se podría invertir en otras tierras, que está trabajando muy bien colonización, haciendo también esta reparto de tierra, digamos, siguiendo aquel reglamento artiguista de 1815. Ahora concretamente en Soriano hubo un trabajo similar de colonización, pero entonces serviría a muchos fines, al de la industria, pero también al de colonización. Entonces a mí me parece que ahí, no sé si fue por el tema de la campaña electoral o qué, pero a mí me parece que todas las partes tendrían que haberse puesto más las pilas para llegar a una concreción y decir, bueno, si esto no se puede instalar acá, porque es patrimonio, bueno, en este lugar habría que buscar los mecanismos para que efectivamente se pudiera instalar. Está su compromiso de ponerle las pilas al tema y tratar de empujarlo, aunque sea, ¿no? Y sin duda, sí.
Bien, tenemos algún otro mensaje de los televidentes. Dice, ¿qué opina de la ley de medios que propone Vázquez y coarta tanto la libertad de expresión? Otro mensaje dice, el Frente Amplio se escuda detrás de lo que falta, por lo que no ha hecho. Quien realojó los asentamientos en Soriano fue Besossi. Promesas porque la educación, 2 periodos y siguen las promesas. Bueno, 3 temas totalmente distintos que plantean ahí. Por un lado, el tema de ley de medios. Es un gran tema que el Frente Amplio ha encarado durante este último periodo. ¿Y cómo lo ve usted para un eventual gobierno del Frente Amplio en próximos 5 años? Bien, no ha salido sin duda esa ley. Bueno, tendremos que estudiarla y tendremos que profundizar en el tema. Me parece que nada que coarte la libertad de expresión es bueno. Quizás irregular, pero no coartar la libertad de expresión. Me parece que eso no es saludable y no es saludable a la democracia, ¿verdad? En respecto al asentamiento, que quien regularizó los asentamientos fue Besossi. Sí, ¿y por qué no se hizo antes? Porque justamente Besossi ingresa con el gobierno del Frente Amplio y los asentamientos ya hacía tiempo que estaban. Entonces, el asentamiento fue un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, en aquel momento el arquitecto Mariano Arana, ministro de Vivienda, que estuvo recorriendo también la zona, y la Intendencia Departamental de Soriano. Entonces hubo un acuerdo, pero estamos hablando de que en cuanto a dinero es del 85 al 15%, el 85 el Gobierno Nacional y el 15% la Intendencia. Con un debe todavía que esas casas que están hechas allí todavía no tienen ni cordón cuneta, ni las calles son de balastro, tierra, y están en pésimo estado, ¿verdad? Y se ha reclamado una y otra vez. Entonces, bien, el compromiso de la Intendencia fue acompañar esto, pero el proceso y todo digamos, la mayor parte del apoyo económico fue sin duda del Gobierno Nacional en trabajo en conjunto con la Intendencia, sin duda. Porque hay cosas que a veces para sacarlas adelante no hay que tenerlas solamente, no hay que mirar solamente los colores políticos, sino, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando asumamos el 15 de febrero, estaremos trabajando para las cosas que son del departamento, codo a codo, con el diputado del Partido Nacional y con el intendente Bascú va a seguir hasta julio, y con el intendente que resulte de las elecciones de mayo, sea del partido que sea, porque así debe ser, porque los problemas de la gente, en este caso, sin duda, no tienen colores políticos. Y eso es lo que le hace mal a veces a la democracia, que haya políticos o sectores que por ahí, si vos sos de un partido, no te brindamos la ayuda que te mereces. El intendente Besossi siempre lo destacó. Él siempre lo dice, fue un lujo ser intendente en los 2 periodos del Frente Amplio, porque las partidas llegaban, las partidas que le corresponde al Gobierno Nacional llegaban en fecha y se podían hacer las obras que la Intendencia proyectaba con esos fondos. Los fondos de desarrollo del interior también, que no pasaba en otros gobiernos municipales con gobiernos nacionales que no eran del Frente Amplio. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un trabajo en conjunto. Y no se puede decir que el Frente Amplio no colaboró con las intendencias del Partido Nacional, porque hay cantidad de temas bueno, yo también como edil se pueden pedir las rendiciones de cuentas, y más o menos el 50% de los ingresos son del Gobierno Nacional, ¿verdad? Y el tercer tema era... sobre la educación, que van 2 periodos y siguen las promesas. Sí, en educación, bueno... En educación hay varias cosas que se han hecho y varias cosas que no se han podido hacer, sin duda. Cuando uno habla de la cobertura de alumnos, esto ha cambiado notablemente. Vamos a ver, la cobertura en lo que es lo preinicial, la cobertura de la educación inicial, eso se ha avanzado notablemente. Primaria, bueno, estaba como antes.
secundaria hay cantidad de alumnos, hay muchísimos alumnos más en los liceos, por eso están los liceos también como están. Entonces, pero ahí hay un problema, sin duda, en la educación media hay un problema que quizá hay parte de razón del televidente en el cual no se ha podido avanzar. A usted como maestro y como decía, subdirector también de un colegio privado, el tema de la educación, ¿pasa únicamente por una deficiencia o un problema en el área secundaria? Porque también está la visión de que el alumno que llega a primer año de liceo llega con problemas que debieron haber sido resueltos en primaria. Por ejemplo, de comprensión lectora, faltas de ortografía, problemas de razonamiento mismo, que cuando llegan a secundaria se encuentran con esa barrera y el problema se ve en secundaria, pero no se genera en una etapa previa. ¿Usted como maestro cómo lo vive desde adentro de una escuela? Me quedó una cosa del anterior. Sí. No, decía que dije educación media y la educación terciaria se ha avanzado también notablemente con, por ejemplo, la Universidad Tecnológica. Sí. Se quiso, en cuanto a la formación de los docentes, se quiso votar hace algunos días la universidad educativa, la universidad para los docentes, y no salió. Y no salió porque se necesitaban mayorías parlamentarias, y la votó solamente el Frente Amplio y un sector del Partido Colorado. Los sectores de la positiva votaron por la negativa, y bueno, y no salió. Entonces, cuando a veces hablamos de educación, también tenemos que hacernos responsables de las cosas que frenamos para que nos salgan. Y bueno, desde el Frente Amplio se ha avanzado en querer formar o cualificar a los docentes para dar una respuesta. Bueno, el tema es complejo, el tema educativo pasa por muchas cosas, ¿no? Claro, porque siempre se focaliza en que el problema está en secundaria. No, el problema está en secundaria, quizás en lo que tiene que ver con el sistema mismo, la gestión misma, porque a veces uno ve y dice, bueno, faltan profesores. ¿Faltan profesores? Bueno, pero ¿hubo formación de los profesores? Claro. Y los profesores no se fabrican de un día para el otro. Claro. ¿No? Por eso la Universidad de la Educación me parecía importante. Ahora, el salario también es importante, porque si la carrera docente ha perdido prestigio social y prestigio económico, ¿qué alumno que salga del liceo? Hay algunos que sí, porque con mucha vocación se adhieren a la vocación docente, pero algunos estudian hasta a veces por descarte, porque no tienen otra posibilidad, pues me meto en esto, en el caso de magisterio, o hago algún profesorado. Sabemos cómo tener trabajo seguro. Entonces también digo, pasa por muchas cosas. Cuando uno quiere recuperar la educación, tiene que mirar otras puntas, ¿verdad? Pero yendo al tema final, que termina siendo cómo repercute todo este tipo de acciones en el educando. En este caso, visto únicamente en secundaria, ¿no? Las pruebas PISA y todo lo demás que se sabe que se está evaluando permanentemente, terminan dando que en secundaria hay un problema. ¿Puede llegar a venir de antes el problema? ¿Puede venir del sistema anterior? ¿Puede venir de primaria también? Y bueno, el tema es que hay que tenerlo todo como un sistema único, ¿verdad? Un sistema único, no se puede decir, porque si el alumno va a entrar a primero de liceo, tiene que haber una coordinación también con primaria, no puede ser, no digo que suceda, pero no puede ser que, por ejemplo, lo que usted me decía, en el tema de lenguaje, idioma español, que no haya una coincidencia en lo que tiene que ver con matemática también, que la matemática de primero de liceo no tenga nada que ver con la matemática de sexto de escuela. Entonces, ahí hay un desfasaje que hay que empezar a coordinar, ¿verdad? Hay algunos proyectos de coordinación de sexto a primero de liceo, que me parece que tiene que ir por ahí. Cuando el candidato, en aquel momento era candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia, fue a Finlandia, el Partido Nacional, fue a Finlandia a ver cómo era la educación allí en Finlandia, descubrió una cosa que quizás ya sabíamos, y que era que para iniciar procesos educativos, para cambiar los procesos educativos de primaria, de secundaria, en Finlandia ahora, porque justo las pruebas PISA le daban hace un tiempo uno de los mejores niveles. Bueno, en los años 70 estaba peor que en Uruguay.
pero empezaron a hacer un cambio y después de 40 años les dio esos resultados. Sí, los cambios en educación tardan mucho, ¿no? Que si nosotros queremos tener un cambio educativo, tenemos que, no digo esperar 40 años, pero tendríamos que haber empezado hace 40 años para tener buenos resultados hoy. Y esos cambios pasan, si uno va a Finlandia, o si uno se entera, en internet lo puede descubrir perfectamente, el nivel educativo de los docentes es uno de los mejores. Entonces, porque hay universidades para el estudio de los docentes, porque el salario de los docentes es buenísimo y hay jóvenes que entonces deciden dedicar su vida a eso. Y hay planes de estudio entonces que responden a las necesidades también concretas de nuestro país. El programa de primaria, en este gobierno del Frente Amplio se actualizó. Era de 1985, una vez que después que vino la democracia, se retomó el programa y allí se hizo, pero ese se retomó uno que era de los años 50, 60, de la década del 50, 1957. Entonces, teníamos una dificultad tremenda en el programa educativo de primaria. Y bueno, se actualizó con la participación de los docentes, con las asambleas técnicos docentes. ¿Habría que hacer una nueva actualización para usted? Pero yo pienso para poder ayornar un poco más, que ese tránsito no sea tan duro. El programa del Frente Amplio habla de un sistema nacional de educación que tenga una mirada, quizá eso sí ha faltado, una mirada de conjunto de lo que pasa en inicial, primaria, educación media y la educación terciaria universitaria. Entonces, cuando uno pone al centro en el alumno, entonces uno dice, bueno, ¿qué programas y qué necesidades tiene este uruguayo de hoy o el Uruguay de hoy? Entonces, bueno, tiene una mirada más global, más general, y ahí entonces hay que empezar a trabajar en eso, en ese sistema nacional de educación. Bueno, nosotros estaremos respaldando sin duda todas estas iniciativas porque a mí nos parece clave, por lo que dije al principio. Si queremos industria, si queremos un país de primer mundo, si queremos un país desarrollado, no hay otra. Tiene que pasar por niveles altos educativos, de los alumnos y de los docentes también, ¿no? El último mensaje, Malán, ya para despedirnos, que habla un poco también de lo que usted hacía referencia, ¿no? De la capacitación de los docentes. ¿El señor sabe que muchos docentes, profesores que dictan clase no están recibidos? Esto es una falta de responsabilidad frente a los alumnos. Bueno, es algo de lo que usted propone. Sí, ningún maestro da clases sin estar recibido. No, docentes de secundaria, sí. Y bueno, está el tema. ¿Qué pasa? A veces es bravo encontrar un profesor de astronomía, de física, de matemáticas, de música a veces. Y bueno, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estudia en Fray Bentos? ¿Dónde estudia en Mercedes? Tiene que hacer lo que se llama el tronco común con magisterio, pero después tiene que dar los exámenes libres en Montevideo. Y eso lleva su tiempo. Y lleva su tiempo porque tiene que tener dedicación total a eso. Entonces estamos hablando de que hay gente que tiene que estar de 18, 19, 20, 21, 22 años sin trabajar, dedicado al estudio. Ojalá, yo lo hice estudiando magisterio, 4 años me dediqué a estudiar. Porque hay que hacer práctica docente, porque hay que ir al instituto. Y entonces, todo eso no se fabrica de un día para el otro. Entonces, bueno, se recurre a idóneos o a expertos, capaz que alguno hizo primero, segundo de tal profesorado y bueno, está dando clase. Y bueno, pero eso tenemos que mejorarlo. Hay que cambiarlo. Ahora no es de un día para el otro. Muy bien, Malán, muchas gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Y bueno, sin duda que en el periodo ya legislativo estaremos hablando sobre otros temas, por lo que la invitación ya queda planteada para los años que comienzan. Bien, muchas gracias y bueno, como siempre a las órdenes, y a partir del 15 de febrero estaremos dedicados full time a esta actividad parlamentaria, así que podemos disponer de más tiempo. En esto lo digo porque hace días que no. Andamos tratando de encontrarlo hace días. Sí, estamos por razones de trabajo en otros lugares, así que muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias por su disposición de siempre. Gracias. Amigos, una pausa y al volver compartimos otros temas con ustedes. Ya venimos. Lo tienes que ver, siempre lo mejor lo tenemos para ti. Lo tienes que ver en todo el país, mucho para elegir.
En Óptica Florida lo tienes que ver. Te espera una sonrisa como debe ser. Y vas a poder decir que bien se ve, me queda bien. Óptica Florida, lo tenés que ver. En Fraiventos, 18 de julio 1660, teléfono 4562-5249. Todo nace tan fácil, las ideas, el amor de nuestra madre tierra, nace siempre lo mejor. Soriano, departamento fértil, fértil nuestra cultura, fértil nuestra historia, fértil es nuestra tierra, nuestra madre tierra. Soriano, departamento fértil, fértil nuestra cultura, fértil nuestra historia, fértil es nuestra tierra, nuestra madre tierra. Soriano, departamento fértil. Aquí nació la patria. Caterpillar, Guapi, Timberland, Perramos, Roland Cotton, Polo Club, Sólido, Prototype, Human, Sailor, el lugar para vos. Encontranos en Urquiza y Mañasco. Llegó a nuestra ciudad el servicio que usted esperaba, la mejor programación, el precio más conveniente y la atención personalizada son las ventajas de Telecable Fraiventos. Los esperamos en nuestro local de 18 de julio, Casi Brasil. Teléfono 4562-3939. Web www.telecablefraiventos.com.uy. Telecable Fraiventos. Todo para ver. Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. De forma muy positiva. Vamos a comenzar ahora una recorrida por la ciudad. Quisimos saber también. Amamos a los perros, los de patas cortas y largas, los de hocico grande y los ñatos, de cola peluda o enroscada, los que tienen un papá campeón y los que nunca lo tuvieron. Esos que de día se cuidan solos y de noche buscan a quien cuidar. Esos que se transforman en su propio abrigo y comen lo que hay. Esos que hacen de un cartón una cama y de esto su hogar. Una reja es su casa. Adoptá un perro del refugio. Regalá una oportunidad. Río Uruguay Televisión. Vive en la región. Ahora sí. Les decíamos, amigos, que ustedes saben que en este programa siempre hemos incluido el tema del puerto como uno de los temas principales para el desarrollo de nuestra región, para el comercio a través del río Uruguay, para el desarrollo del trabajo en nuestra región y del puerto de Fraiventos. Lo hemos incluido en entrevistas realizadas al vicepresidente de la República, a ministros, a senadores, a diputados. Siempre hemos tenido un compromiso con este tema. Por lo tanto, no podíamos estar ajeno a lo que fue hace unos días el lanzamiento del proyecto de dragado del río Uruguay, en donde estuvo el presidente de la República, José Mujica, junto a otras autoridades, y aquí vemos parte de la conferencia de prensa en donde también hizo uso de la palabra el actual intendente de Río Negro, Jorge Gana. Habrá gente que luchó por esto y que ya no está entre nosotros. Porque así son
las cosas de la vida. Si yo fuera joven, cosa que no es, inevitablemente por ímpetu juvenil sería pizarrero. Y me pondría a recordar que esta administración, cuando llegó, agarró el puente cortado, porque la memoria es frágil, y tantas otras cosas. Nos dijeron de todo, nos pegaron de todos lados. Porque no es changa lidiar con la República Argentina. Es un gigante. Y tiene conciencia de gigante. Y tiene contradicciones de intereses. Y es un pueblo hermano y vecino. Y es el mayor refugio para los orientales cuando tienen que disparar de este país. Todo. Es decir, no es una cosa simple. Nadie ha gastado tanta plata en el Uruguay como esa que salió del Barrio Norte y se desparrama por toda la costa hasta Punta del Este. Sí lo sabemos. Nadie le ha dado tanta valoración a la producción inmobiliaria. Vaya que lo sabemos, a poco que pensemos. Sin embargo, es fácil pasar la boleta, llenarse de orgullo, pseudo nacionalista, y no entender que los intereses profundos de las sociedades hay que tratar de amalgamarlos como se puede. Y algunas cosas logramos y otras no. Nos toca vivir en el Río de la Plata y en esta cuenca. En su momento, no solo que hay que dragar. Habrá que dragar por los siglos de los siglos. Inevitable, inequívocamente. El gobierno departamental se alegra muchísimo de estar presente hoy acompañándolos en este acto trascendental para nuestro departamento y para la región, porque bueno, se está concretando de una vez por todas y tal vez no con lo proyectado originalmente, pero sí con este primer paso que va a ser fundamental y muy importante de la concreción del inicio de las obras del dragado del río Uruguay. Este tema ha llevado muchísimo tiempo. Todos acá recordarán, los trabajadores, los señores ediles, los que forman la comunidad portuaria, los empresarios de la región, las autoridades nacionales y departamentales, que este tema se viene conversando, trabajando y estudiando más de 15, 20 años. Han pasado distintos gobiernos nacionales, gobiernos departamentales, y bueno, se ha hecho el esfuerzo a través de la comunidad y ha tenido eco en lo que es el gobierno nacional, en la Cancillería, que ha permitido lograr los acuerdos suficientes y pertinentes para poder empezar con estas obras. Quisiéramos poder compartir con ustedes la importancia que este hecho significa para el desarrollo de nuestra región. Ojalá pudiéramos tener algo que nos diga cómo va a ser el futuro después de esto, porque sin duda proyectos hay muchos. Ojalá todos puedan concretarse. Vamos a ver lo que decía el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Pintado, con respecto a este tema. Estamos trabajando en eso. Yo creo que es un adelanto para el país, que no hay que mirarlo en términos locales, más allá que es inevitable la mirada local. Yo creo que es la complementariedad de Puerto Nueva Palmira, se llama Fraiventos, y esto va a permitir un dinamismo, y es una obra en la que nadie creía también, digamos la verdad, porque hace mucho tiempo que llevamos trabajando para convencer de que hay que dragar a 25 pies, costó pero se logró. Y ahí quiero felicitar a la Cancillería, y nosotros hemos contratado a la Administración Nacional de Puertos para que haga la obra.
porque es una obra hecha por una empresa del Estado, y esto es lo que quiero destacar, por el compromiso que tienen los trabajadores con este emprendimiento. Justamente una obra que para Fraiventos puede ser de una gran significación logística también y que debería complementarse con vías férreas. Sí, pero la vía férrea estamos trabajando para hacer un contrato de participación público-privado, recién estamos redactando los pliegos. No es fácil, de acuerdo a cómo quedó la ley, los contratos de participación público-privada porque necesitan cotejar sus informaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Ministerio de Economía, y el expediente va y viene, va y viene. Fíjate que en los próximos días recién vamos a lanzar el contrato de participación público-privada, la 21 y la 24, que también es una red de conexión con Fraiventos. La 24, ustedes vieron cómo está quedando, con una tecnología constructiva muy interesante, que también va a servir de apoyo logístico. Pero tiempo tienen las cosas. No hay posibilidad de ampliar la oferta portuaria si no navegan buques por los ríos. Para que naveguen buques por los ríos tienen que tener un calado que es el que necesitamos. Bueno, empecemos por el principio, es el calado, después iremos ampliando la oferta portuaria. Van a venir inversiones acá en materia granelera, quiere decir que vamos encaminando las cosas, ¿no? Y es la Comisión Administradora del Río Uruguay quien estará administrando los recursos que se destinan para este trabajo de dragado del Río Uruguay. Así lo decía Gastón Silverman, el presidente de CALU. Llegamos al final de una etapa teórica, burocrática, y comienza el primer día de una nueva etapa histórica, por lo que significa este dragado, porque se hace en forma conjunta, planificada, con Argentina. Va a comenzar también la draga argentina dentro de días o semanas, y a una profundidad que nunca tuvo el río Uruguay, ¿no? Esto implica el desarrollo portuario también. Sabe y es consciente que tal vez los fraiventinos a veces reclaman un mayor dragado, ¿no? Una mayor profundidad. ¿Cómo no voy a saber? Desde el año 2005 que entré en la administración de Puerta, me lo vienen reclamando, y las emisoras y la prensa, el 2x3, que ha contribuido en forma importante, porque estar consultando permanentemente también es una forma de alentar a seguir adelante y tomar conciencia de la necesidad. ¿Esta fue una negociación o una conversación difícil en el seno de la CALU? Sí, fue difícil todo el proceso, sí. Fue difícil, pero ahora no vamos a hablar para atrás, hablemos hacia adelante. Queremos agradecer este material al equipo de prensa aquí del canal, a Martín Rostán de Teleregional, que nos ha permitido compartir con ustedes estas imágenes y estos testimonios de los protagonistas en esta instancia tan importante como es el inicio de los trabajos del dragado del río Uruguay. Vamos ahora a hacer una muy breve pausa para volver recordando lo que fue aquella entrevista con Juan Operti, experto en logística que, sin tener el dragado, ya estaba proponiendo cosas para hacer aquí en la región. Sin duda, ahora se abre una ventana hacia el futuro realmente importante, tras la concreción de estas obras. La pausa y volvemos. De la mano de Diadora, llega la promoción donde elegís 2 pares y pagás 1,5. En Zapatería Macri y Macri Sport Center, con la compra de tu calzado Diadora, el segundo par te lo llevás con un 50% de descuento. Sí, elegís 2 y pagás 1,5. Bases y condiciones en www.macri.com.uy. Boutique Garmen. Calidad, calidez y buenos precios. Confecciones a medidas para novias, quinceañeras, fiestas, recepciones, novedades en billutería y accesorios. En Boutique Garmen te esperamos en la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 16:30 a 20 horas. Con calidad, calidez y buenos precios. Calle Montevideo número 38. Por consultas desde Uruguay 00549 3446 638160. Gualeguaychú, Entre Ríos.
Continuamos, amigos, en Protagonistas, recibiendo a nuestro próximo invitado que, bueno, ustedes entenderán que para nosotros es un enorme placer, un orgullo realmente poder recibirlo esta noche. Él es el ingeniero Juan Operti, ingeniero industrial mecánico, egresado de la UDELAR, contando con un máster en Administración de Empresas. También se ha desempeñado en cargos de supervisión y gerenciales en la industria metalúrgica, petrolera y textil, focalizándose desde el año 1998 en la temática logística y operaciones. Al día de hoy es gerente de logística para Sudamérica de Catoel Nattier, empresa que tiene 9.000 empleados y está en 27 países con terminales portuarias y plataformas logísticas. Catoel Nattier en Uruguay es accionista de Terminal Cuenca del Plata, Zona América, Costa Oriental y el Parque Logístico Polo Oeste. También se desempeñó en el área gremial como director ejecutivo de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay desde el 2008 hasta este año 2014 y presidió en representación del sector privado el clúster de transporte y logística desde el 2005 al 2009. Es socio director, además, desde el año 2008 de la consultora internacional Gemistion, especializada en zonas francas, y desde la consultora Operal, focalizada en ingeniería logística, desarrollando ambos proyectos en Uruguay, así como en El Salvador, Costa Rica, Chile, Panamá, Colombia, Guatemala y Paraguay. Es, además, tengo mucho más para decir sobre Juan realmente, es consultor internacional de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, también de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y del Banco Mundial. Realmente un placer recibir esta noche a Juan Operti en nuestros estudios, alguien que ha sabido ya visitarnos en otras épocas, cuando era Carlos Romay quien estaba al frente de este espacio, y bueno, ya es como de la casa, se podría decir, por la impronta tan positiva que todos necesitamos aquí en esta región. Gracias, Juan, por estar. Bueno, desde ya un gusto volver a esta tierra y bueno, y ver que los emprendimientos se han dado, que esto continúa avanzando y bueno, creo que es una etapa de reflexión frente a un proceso electoral. Creo que es una etapa justamente de reflexión para relanzar ideas y desafíos para esta región siempre tan pujante. Y bueno, la idea es justamente esta noche reflexionar y ver y compartir con ustedes hacia dónde va el mundo en el ámbito logístico, portuario, creo que en el ámbito fluvial hay enormes oportunidades de negocios. Hoy el Uruguay está exportando 4.500 millones de dólares de servicios. Esto obviamente es bastante más exportación que la soja, la carne, el arroz y los lácteos en forma conjunta, digamos. Entonces, digamos, los servicios se posicionan como una oportunidad para el país y creo que los mismos, la capital, Montevideo, ha sido un poco egoísta y no lo hemos descentralizado y justamente es cómo podemos el interior del país también beneficiarse de los servicios. Cuando hablamos de servicios no hablamos solo del turismo, hablamos de logística, hablamos de servicios profesionales, hablamos de servicios de zonas francas y también las zonas francas, si vemos el mapa del Uruguay, están muy concentraditas en Montevideo. Creo que hay zonas francas de servicios y otro tipo de zonas francas que podremos tal vez compartir a lo largo a medida que vayamos charlando, que deben acercarse hacia el interior del país. Y lo bueno es que las zonas francas no tienen visa, tienen visa de turista, los servicios, perdón, tienen visas de turista y fluyen sin barreras arancelarias, sin que ninguna medida de ninguno de los países vecinos nos permita mediar lo mismo, porque eso es lo fantástico de Internet, que fluye por el éter sin que nos pongan demasiadas trabas arancelarias, declaraciones juradas o tomen barreras como los transbordos, tomó la República Argentina sobre los transbordos en el puerto de Montevideo, pero igual el puerto de Montevideo sigue pujante, sigue creciendo y hemos sido suficientemente hábiles como para captar otras cargas. Una de las impresiones que suele dar la zona franca es de que al ser una zona que no paga impuestos, no le deja mucha cosa al país, pero bueno, la experiencia, si se quiere, más conocida, termina siendo la experiencia en la que la empresa a la que tú perteneces es accionista, que es Zona América, en donde, bueno, vemos el movimiento que genera y visitar Zona América es visitar otro mundo, ¿no? A ver, siempre es la dicotomía si las zonas francas aportan o no a las economías de los países. Primero, el régimen de zonas francas del Uruguay es un régimen como está conseguido también en las zonas francas en el resto de América Latina, en los cuales son inversiones que cuando un inversionista decide radicarse en una zona franca, no opta entre radicarse en territorio franco o no franco. Lo que opta es radicarse entre la zona franca de un país o de otro país. O sea que si esa inversión decide
por las características de la inversión, un régimen de zona franca opta entre la zona franca de Argentina, o la zona franca de Uruguay, o la zona franca de El Salvador, o la zona franca de Panamá, o la zona franca de Colombia. Pero es un régimen de zona franca por el cual va a optar. O sea que está optando por un país. ¿Y cuál es el que le da una mayor respuesta de certidumbre jurídica, de certidumbre fiscal, de certidumbre en cuanto a los recursos humanos, etcétera, para instalar su inversión? Para que tengan una idea, muchas veces se dice respecto al sacrificio fiscal de las zonas francas. Y cuando uno rankea el por qué una empresa se instala en la zona franca, el aspecto fiscal aparece al final de la lista. Aparece en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo lugar, porque en algún lugar esa empresa termina tributando. Las inversiones que están llegando al Uruguay bajo régimen de zona franca están brindando al Uruguay tecnología. Por ejemplo, veamos un caso concreto, o sea, empresas que se radican en zona franca están empleando muchachos y capacitándolos en tecnologías de la información que el mercado uruguayo, por sus dimensiones propias, nunca no hubieran tenido capacidad de que nuestros ingenieros en sistemas se hubieran capacitado en determinadas aplicaciones informáticas. Y eso es gracias a que empresas del exterior que de Uruguay centralizan sus operaciones informáticas para el mundo. Por ejemplo, porque de Uruguay se brindan servicios informáticos, lo que se llaman centros BPO, o sea, centros de procesamientos empresariales, en los cuales una empresa internacional radica sus operaciones empresariales, instala servicios de data center, servicios de software en el Uruguay, de acá los prestan al mundo, digamos. Obviamente esto está soportado en tecnología de la información, tienen que capacitar a sus ingenieros, a sus técnicos informáticos, que el mercado uruguayo no hubiera sido nunca atractivo porque de acá le prestan servicio a cientos de millones de personas. Claro. Entonces, eso nos permite que Uruguay sea un gran centro de servicios globales. Y los servicios globales, incluidos el turismo, la logística, los servicios empresariales, profesionales, etcétera, ya representan 4.200 millones de dólares de exportaciones de servicios. Digamos, entonces, los servicios para Uruguay es un antes y después en nuestra balanza comercial. Nuestra balanza comercial es superavitaria gracias a los servicios. Si nosotros tomamos nada más que los bienes, importaciones y exportaciones, somos deficitarios. Y los servicios, digamos, es la gran apuesta de los países hoy en el mundo. Australia, por ejemplo, exporta más de tecnología en servicios asociados a la industria láctea que de productos lácteos. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, Uruguay, por qué no empezamos a exportar servicios asociados, por ejemplo, a la agroindustria? ¿Cuánto conoce el Uruguay, por ejemplo, en cuanto a tecnologías de inseminación artificial? Empezamos a exportar ingeniería o servicios de ingeniería agronómica. Que se ha crecido mucho en esa área. Sí, o ingeniería, digamos, relacionados a los tambos, ingeniería o servicios tecnológicos relacionados a la agroindustria, etcétera, y empezamos a prestar esos servicios al resto del mundo. Eso sí, necesitamos bilingüismo, necesitamos que nuestros ingenieros agrónomos sean obviamente muy fluidos en el habla de idioma inglés y español, tal vez portugués también, porque son muy competitivos nuestros ingenieros agrónomos, y bueno, y empezar a vender esos servicios obviamente en otros mercados. Entonces ya, digamos, nuestra capacidad de haber ejercido la agronomía en nuestros campos, en nuestras tierras, ampliar nuestro horizonte, porque obviamente el factor tierra es limitado, y ampliar nuestros servicios vendiendo estos servicios, ese know-how, al resto del mundo hacia latitudes que obviamente no son competencia directa de nuestros productores. Tú decías que el recurso tierra es limitado. Qué bueno eso para una ciudad que, como Fraiventos, está enfrente a un río que, para todos los analistas sobre los que se habla, con los que se habla sobre la potencialidad del río Uruguay, tiene enormes posibilidades de desarrollo. Pensando en que ese recurso de tierra probablemente sea limitado, el río, vinculándolo al área de zona franca, ¿no? ¿Puede ofrecer servicios en régimen de zona franca también? Mirá, yo creo que el río Uruguay es el gran desafío para la futura administración de gobierno. Creo que la educación, la seguridad y el río Uruguay es el gran desafío de la próxima administración de gobierno. Si nosotros vemos los proyectos y la potencialidad de desarrollo que nos da el río Uruguay, en cuanto no solo desarrollos fluviales, donde necesitamos una cantidad de nuevos puertos fluviales para sacar la producción, no solo de granos, sino la producción de granos con valor agregado. Ya no solo la producción primaria, sino la conjunción de cadenas de valor de agroindustria, en lo cual a nuestra producción primaria comencemos a agregarle valor, por ejemplo, soja, que no salga como soja, sino que salga como aceite de soja.
que digamos que también los alimentos ya no salgan solamente como granos, sino que ya salgan los alimentos procesados. Yo acabo de venir de China, estuve recientemente en Colombia, tengo contacto fluido por mi relación obviamente con el grupo belga con el cual trabajo, y la gran puesta del mundo son hacia las empresas procesadoras de alimentos. Y para eso necesitamos la materia prima, que esté cerca de las fábricas procesadoras de alimentos, y de soluciones logísticas competitivas para sacar las producciones con valor agregado. Entonces, digamos, el río Uruguay puede tener esas opciones, digamos, de una cercanía a la producción agropecuaria intensiva, como ustedes obviamente acá tienen en la región, digamos, con altos índices coniato, una producción, digamos, agrícola, ganadera, etcétera, de altísimo rendimiento que se ha tecnificado, digamos, en forma exponencial en los últimos años. Generar las capacidades de procesamiento hacia un paso más en la cadena productiva, generando valor agregado agroindustrial, pero tenemos que dar respuestas logísticas al desarrollo de puertos fluviales. El único puerto fluvial competitivo que tenemos es el de Nueva Palmira. Que sabemos la espera que tienen los barcos en Nueva Palmira hoy para sacar, digamos, y la cola de camiones que hay. Entonces tenemos que dar soluciones de puertos privados bajo una fuerte, digamos, empuje de infraestructuras, de concesiones, y vamos a tener que hablar con la República Argentina, nuestros hermanos argentinos, de que Uruguay es un país serio y estas infraestructuras no contaminan, que vamos a respetar los tratados del río Uruguay, pero señores, no podemos dejar de desarrollar infraestructuras logísticos fluviales rápidamente, porque eso es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo productivo de nuestra producción agroindustrial para los próximos años. Si queremos crecer y acaparar el mercado que todos quieren acaparar, que por año se incorporan 30 millones de chinos a la clase media, y ese es el mercado objetivo del Uruguay. Tenemos que captar la clase media china que comienza a consumir los productos agroindustriales y ya no consumen simplemente el arroz blanco, ya consumen, digamos, el vino Tanat, ya consumen el producto procesado con valor añadido, la comida. Y ese es el objetivo que el Uruguay tiene que apostar. Tenemos la materia prima, tenemos nuestra carne que es altamente reconocida, tenemos nuestros frutos que son altamente reconocidos, tenemos nuestros granos que son altamente reconocidos, tenemos que incorporar la matriz productiva agroindustrial, pero tenemos que dar una solución logística que se acompase con las terminales portuarias de Montevideo, pero para eso necesitamos terminales también portuarias, fluviales muy competitivas, y el río Uruguay está llamado a jugar ese rol para que se conjuguen esos dos eslabones y salir competitivamente hacia un mercado objetivo que para mí sin duda va a ser la China y la India en la próxima década. Lo invito a hacer una pequeña pausa y luego de la misma continuamos hablando sobre estos temas que para quienes estamos en esta región y vemos el desarrollo como la gran salida, sin duda son muy importantes. Ya venimos. Tres generaciones hacen de Buzó y Compañía una empresa de referencia en el sector inmobiliario. Buzó y Compañía acompañó las grandes obras de infraestructura de Fraiventos, proyectándose hoy hacia la región. Honestidad, calidez y búsqueda de soluciones destacan a Buzó y Compañía. 18 de julio 1073, Fraiventos. Buzó y Compañía. Las llaves de la ciudad en buenas manos. Su atención, por favor. Agencia Central anuncia la salida de su coche directo a Montevideo. Sí, ahora de lunes a viernes sale desde Fraiventos un coche directo a las 8 de la mañana para que usted llegue a Montevideo sobre el mediodía. Informes y reservas en nuestras oficinas de Terminal Fraiventos. Todo el confort y la alegría que el hogar debe tener para disfrutarlo y pasarla bien. Solo Héctor Rosas te lo da. Audio, video, TV, electrodomésticos y muebles también. Bicicletas, colchones, iluminación. Héctor Rosas es la garza
Fraiventos, Nuevo Berlín. Continuamos, amigos, en Protagonistas con el ingeniero Juan Operti, experto en logística. Se ha desarrollado aquí en Fraiventos una conferencia realmente, creemos, muy productiva para el desarrollo de la región, para justamente abrir la mente, a invitación y a instancia de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, en la cual Juan ha participado. Pero hablábamos antes de la pausa sobre la importancia que Uruguay debe tener a la hora de elegir ese mercado potencial que en el mundo se está desarrollando. Decíamos antes que 30 millones de chinos por año pasan a pertenecer a la clase media y a consumir otro tipo de productos. Y entonces ahí empezamos a ver cómo el Uruguay puede llegar a responder o a insertarse en el grupo de países que responden a esta demanda, ¿verdad? Juan nos comentaba antes de la pausa, por si usted recién se está enganchando, la importancia que tiene el desarrollo de las terminales fluviales. Y bueno, no puedo evadir preguntarte qué impresión te da saber sobre la terminal fluvial que tenemos en Fraiventos hoy. Bueno, la terminal fluvial de Fraiventos es una terminal fluvial, obviamente, llamar a ser reconvertida a la misma y repotencializada. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad de repotencializar la misma bajo una concesión de asociación público-privada o asocio público-privado. Creo que la próxima administración de gobierno, en su hoja de ruta, tiene que llamar a un gran entendimiento nacional de un plan de concesión de asocios públicos-privados en lo referente a las concesiones de infraestructuras, sean estas terminales fluviales, digamos, iniciativas privadas, y darle lo que se llama los procesos fast track. Fast track son los procesos rápidos de concesiones. Digamos, hoy hay mecanismos, por suerte, contemplados en nuestras leyes, pero yo creo que tiene que aparecer el privado que las desarrolle y las opere. Nos decía el vicepresidente de la República, Daniel Bastori, que además es de las personas que te diría que en el tema está muy sensibilizado. Exacto, y él justamente reconocía que uno de los grandes debes de estos periodos de gobierno ha sido el tema infraestructura tanto portuaria como en rutas, como en vías, como en desarrollo de... Yo te voy a dar un solo dato, que hemos participado algunos técnicos en un plan que por suerte ha sido multisectorial, y creo que son de los insumos que el país tiene que tomar a nivel de un gran entendimiento nacional, que creo que la próxima administración del gobierno va a tener la oportunidad de generarlo por las características que se están dando, que es tomar un gran plan de infraestructura 2015-2030. Ese plan de infraestructura nacional, digamos, incorporar de alguna forma una hoja de ruta donde hace, pues, obviamente, asociaciones públicos-privadas, pero por ejemplo, un plan de obras que el país se tiene que dar, ¿no? El país necesita invertir por año 200 millones de dólares en carreteras viales. Y en todo el periodo de gobierno de esta administración se invirtió 120 millones de dólares. No importa por qué, no busquemos el por qué, miremos hacia adelante. Pero si nosotros no invertimos 200 millones de dólares anuales al sistema vial carretero uruguayo, colapsamos. Y hoy el camión es absolutamente clave por los flujos transversales que hay de mercadería y por la tendencia hacia la contenerización de la carga que hay. Es absolutamente un elemento clave que el mismo cuente con las carreteras adecuadas. O sea, un fuerte plan de inversión en infraestructura carretero es un debe que debemos llegar a un acuerdo nacional de cómo llevarlo adelante, sea a través de la generación de un fideicomiso, traslado de puntos del IMESI, generaciones de APP, etcétera. Pero digamos, tenemos que generar un plan de inversión en infraestructura vial y no pueden ser menos de 200 millones de dólares por año. Segundo tema, impulso de los puertos fluviales. Puertos fluviales siempre y cuando asociados a los mismos haya emprendimientos también agroindustriales que en cierta forma apalanquen la producción agropecuaria primaria con la logística fluvial y en el medio haya un proceso productivo agroindustrial. Es una cuestión de engranajes que tienen que funcionar. Sin duda, sin duda. Bueno, pero eso se da en la lógica de los hechos, porque si vos tenés la infraestructura y tenés la producción primaria, esto aparece. Digamos, porque ahí es donde aparece el inversor. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, Río Grande do Sul, el estado de Paraná y el estado de Santa Catarina, que están integrando las infraestructuras logísticas con la producción primaria y están apareciendo la inversión en agroindustria, a través de la Federación de Industriales de Brasil. Tercer tema importante, el ferrocarril.
Y el ferrocarril ya es un tema más difícil para Uruguay, porque ¿qué pasa? El ferrocarril vos, que es un actor que necesita economía de escala importante, volúmenes importantes, donde le pongas mucho volumen, rápidamente te fuiste del país, digamos, porque somos un país corto. Entonces, pensar cuál es el rol del ferrocarril. Y tercero, señores, tenemos un aeropuerto en Montevideo, internacional, pero hoy hay países como El Salvador, que es la central de TACA Bianca, donde se hacen grandes centros de reparaciones de aeronaves. Y tenemos en la mitad del país un aeropuerto internacional con pistas internacionales que podría aterrizar cualquier avión de cualquier porte, como es el de Santa Bernardina, que podría ser una zona franca, digamos, en cierta forma, una zona franca de reparación de aeronaves y potencializar la industria de reparación de aeronaves, que es una gran industria a nivel mundial. Con todo lo que genera de capacitación también a Sin lugar la a comunidad dudas. donde está inserto el emprendimiento. Entonces, por ahí tiene que venir, digamos, un poco el pensamiento. Entonces, el Uruguay tiene que dividirse en lo que se llama los polos posibles. En el río Uruguay, infraestructuras logísticos fluviales, acompasadas con emprendimientos agroindustriales y cercanos a la producción agropecuaria. El centro del país, sin duda, con una vocación también agropecuaria, con una vocación forestal, de energías renovables, y sabiendo que también ahí podemos desarrollar, por ejemplo, emprendimientos innovadores, como pueden ser las famosas aerotrópolis para el centro de reparación de aeronaves, este tipo de emprendimientos que son innovadores en el mundo, además por las características del uruguayo, que somos pocas personas que tenemos que ir hacia nichos en el cual nuestra gente la empleemos en empleos de valor añadido o calificados. Montevideo, obviamente, como un gran centro, digamos, de desarrollo de software, de financiero, obviamente el puerto de Montevideo jugando su rol, pero también descentralizando hacia el interior también lo que es el desarrollo de software. Hoy la tecnología nos permite perfectamente que un call center se pueda ubicar en cualquier lugar del país, etc. Bueno, aquí en Fraiventos hay un call center. Por supuesto, acá en Fraiventos es cierto, acá en Fraiventos hay un call center. Entonces, digamos, por ese lado es que viene el país. Y el país también a apostar fuertemente a los servicios, porque los servicios es donde los países están buscando hoy su sustentabilidad, digamos, en su matriz diferenciadora. Porque los servicios son hoy los que emplean mayor mano de obra calificada. Hoy la tecnología ha desplazado mucho empleo. Claro. En cambio, los servicios, como la logística, el turismo, los servicios empresariales, son altamente demandantes de empleo. Entonces los empleos en cierta forma están asociados más a las actividades de los servicios, muchas veces servicios periféricos, por ejemplo, como son en el agro los servicios de transporte, los servicios de almacenamiento, los servicios digamos portuarios, etcétera, son los que demandan mayor mano de obra, más que los propios servicios muchas veces en una cosecha. Si tú miras, por ejemplo, una cosecha de arroz, ya no es tan demandante de servicios de mano de obra. Una cosecha forestal ya no es tan demandante de obra. La propia planta de UPM físicamente ya no es tan demandante de mano de obra, pero claro. ¿Qué es lo que genera empleo? Todos los servicios alrededor de la misma. Sin duda. Porque la tecnología, digamos, en cierta forma, ha acaparado mucho de las manos de obras directas. En cambio, los servicios siguen siendo los servicios periféricos que se llaman, digamos, que son absolutamente necesarios para lograr hacer que el negocio se pueda realizar. Entonces, en el caso de Fraiventos particular, y tú lo decías, ¿qué es lo que vemos como polos posibles? Sin duda, una reactivación de lo que es todo lo que es fluvial, pensar en una zona franca fluvial con un fuerte énfasis también asociado a la misma hacia agroindustria. También pensar que ¿Cómo acá sería eso de la zona franca fluvial? A ver, porque hablábamos de la potencialidad. Por ejemplo, mira, te doy un caso concreto. Nosotros acabamos de recibir una empresa para que el oyente le quede claro. Por ejemplo, hay hoy un tráfico de barcazas en la hidrovía de miles de barcazas. Las barcazas, que son, digamos, los buques que circulan por la hidrovía, que llegan hasta Asunción, inclusive hasta Bolivia, y bajan al puerto de Montevideo o al puerto de Buenos Aires, las mercaderías las barcazas tienen tapas. Los capós de los autos, bueno, las tapas, ¿no? Esas tapas son de fibra de vidrio. Cuando yo retiro esas tapas de fibra de vidrio, me lleva hasta 6 a 8 horas a veces retirar esas tapas de las barcazas. Esas tapas, digamos, en el mundo tienden a ser, en los países del primer mundo, tienden a ser desplazadas por tapas de aluminio que se colocan sobre la barcaza y son telescópicas, claro. Y son como abrir una banderola. Entonces yo las corro y en 5 minutos puedo destapar la carga y básicamente descargar rápidamente
la mercadería de la barcaza. ¿Qué es lo que me permite eso? Que la barcaza esté menos tiempo en el muelle, liberar esa barcaza y que vuelva a operar la hidrovía. Ustedes piensen que un buque o una barcaza en un muelle, ¿no?, es como el auto de Fórmula 1 que entra a boxes. Tiene que estar muy poco tiempo, tirarle todo el equipamiento arriba del mismo y sacarlo rápidamente a la pista. Acá la pista es o el mar o el río y que entre nuevamente a navegar. Y ahí le tiró toda la maquinaria, entre esa maquinaria, bueno, que las tapas las pueda mover rápidamente y descargarlo lo más rápido posible. Y bueno, viene una empresa de Bélgica interesada en fabricar estas barcazas, y las barcazas que circulan por la hidrovía, Paraná, Paraguay, digamos, son, bueno, Uruguay también, son barcazas con ciertas particularidades que no pueden ser trasladadas esas tapas, digamos, en contenedores. Entonces tendrían que ser fabricadas físicamente en Uruguay o en Paraguay. Y bueno, ¿qué está haciendo Uruguay para que sea en Uruguay? Bueno, estamos tratando de ubicar, primero, tienen que ser fabricadas cercanas a un río o sobre las márgenes de un río. ¿Por qué? Porque el movimiento logístico de esas barcazas, que son tapas de 15 metros por 8 metros, digamos, genera un impacto sobre las rutas, trasladarlas, que te imaginarás, es como trasladar molinos de viento continuamente. O sea, vos viste lo que es el traslado de los aerogeneradores en la ruta, ustedes que están acá en el interior del país, es realmente un impacto que te va a trasladar 20 aerogeneradores cada 3-4 meses, digamos, lo soporta, pero estamos hablando de cientos y cientos de estas tapas regularmente siendo trasladadas. Entonces, digamos, para eso necesitaba, primero, un régimen de protección de inversiones, y digamos, si tuviera algunas ventajas fiscales, mejor aún, digamos, y buscaron a Uruguay como un país serio donde ya había inversión europea, en particular belga, y por eso fueron referenciados a Uruguay. Y bueno, estamos en pleno proceso de localización. Si hubiéramos tenido una zona franca... a tomar un café a esa gente. Pero estamos en eso. Estamos en eso. Estamos invitando a esa gente. Pero esa gente también los invitó el ministro de Industria y Comercio ya de Paraguay. Ah, qué bueno. Que es el tercer fabricante de barcazas del mundo. O sea, que ese café, hay varios que lo están. Ya los invitaron a tomar tereré. Debe ser más rico. Ya los invitaron a tomar tereré también. Yo les estoy invitando a tomar un buen mate también. Claro, ¿viste? Por suerte, además, a los belgas que tenemos en Uruguay ya inclusive les gustan los mates. Porque se han afianzado muy buenas raíces en Uruguay. Entonces, digamos, por ese lado pasa. Hoy la competencia entre países realmente es muy dura. Entonces, digamos, si nosotros hubiéramos... Y en Nueva Palmira, que sería un lugar natural para radicarse, tenemos hoy una zona franca, digamos, en que está siendo explotada por el Estado, con administración estatal, digamos, y bueno, y sabemos que eso tiene sus tiempos a veces para tomar sus complicaciones. No, que llama la atención el dato que al pasar acabas de dar, ¿no? Paraguay, tercer productor de barcazas del mundo. Es un volumen impresionante. Impresionante. Y es un país que está muy cerca. Está muy cerca, está muy pujante. ¿Por qué Uruguay no vio ese negocio? Bueno, a veces son las vocaciones de los países. Paraguay tuvo históricamente, por su característica mediterránea, y vivir justamente sobre un río y depender de un río, no tenemos nada en contra de los paraguayos, ¿no? Al contrario, creo que además son nuestros aliados y vecinos, y bueno, y podemos decir también nuestro pañuelo de lágrimas conjunto, digamos, frente a Mercosur lloramos juntos. Lloramos juntos, digamos, en cierta forma, ¿no? Con Itamaraty y a veces La Rosada, como le dicen. Digamos, y bueno, eso es el perfil de los países. El estar frente al río les dio una fuerte vocación metalmecánica y son muy buenos fabricantes de barcazas. De hecho, hay importantes inversiones en este momento japonesas en Paraguay construyendo barcazas, digamos, pero muy importantes inversiones. Y bueno, lo fluvial en Paraguay es algo que se ha desarrollado muy fuerte. Ellos han desarrollado una bandera mercante muy interesante. Se están abanderando buques de bandera que eran tradicionalmente de bandera argentina, se están abanderando en Paraguay. Tiene una importante flota mercante hoy Paraguay. En ese sentido, digamos, Paraguay ha hecho bien los deberes. Debemos decir, de la misma manera que Uruguay creo lo ha hecho muy bien en turismo, en logística, en zonas francas, digamos, obviamente en agropecuaria, digamos, en muchas de las áreas, en forestación, sin lugar a duda, en energía renovable. Uruguay va a ser el país en el mundo, en su matriz energética, con más aporte porcentual de energía eólica el año que viene, en el mundo, en su matriz energética. Porcentualmente el aporte a la matriz total, porcentualmente lo que va a significar el aporte eólico va a ser el porcentaje mayor del mundo. Por otro lado, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hubiera sido, lo es en este momento, pero es la tercera terminal en el mundo con más tomas reefer, o sea, de enchufes refrigerados del mundo. O
sea, nosotros previo a las medidas argentinas de evitar los transbordos en el puerto de Montevideo, ¿ah? se estaba pensando en ampliar inclusive los tomas Reefer a un número mayor de lo que serían actualmente, llegar pasar los 3.000, están en torno de los 2.800, pasar los 3.000 tomas Reefer. Tomas Reefer, para aquella gente que no sabe, son los contenedores esos blancos que vemos que trasladan las carnes, el pescado, las frutas, etcétera, necesitan ser enchufados cuando llegan a las terminales portuarias. No, la terminal, obviamente cuando llega a la terminal de contenedores, esos contenedores tienen que ser enchufados para mantener temperaturas, humedad, etcétera, ¿no? Y la terminal de Montevideo, digamos, es la tercera terminal del mundo con más tomas Reefers, ¿no? Realmente estábamos apostando a digamos, hacer una terminal, digamos, especializada en productos perecederos. ¿Qué nos dañó este año? Y bueno, en su momento lo llamamos como un tiro en la nuca al puerto de Montevideo, fue realmente un masazo. Eso iba a la nota que le hicieron a usted en el diario El País, en donde decía que, bueno, las medidas argentinas habían sido un tiro en la nuca para Montevideo. En su momento fueron un tiro en la nuca, nos bajaron 30% de los transbordos, perdimos una temporada muy importante de frutas, que era lo que captaba el puerto de Montevideo. Captábamos todas las frutas del sur argentino, se captaba en Montevideo, especialmente la manzana. Venían en buques de pequeño porte, en buques de 2.000, 3.000 contenedores, se trasbordaban a buques de alto porte, que eran buques de 9.000 contenedores, en torno de 8.000, 9.000 contenedores, y esos salían hacia distintos mercados en el resto del mundo. Eso es lo que se llama un puerto hub, éramos un puerto hub para esa mercadería. Esos buques de Argentina, ¿por dónde están saliendo? El exportador argentino pagando mayores costos, los puestos brasileros, digamos, priorizando las exportaciones brasileras frente a las argentinas. Claro. O sea, sabemos que Brasil es un país muy proteccionista, o sea, va a priorizar sus exportaciones frente a las exportaciones de un tercer país. Y bueno, y en definitiva fue... Y el argumento en ese caso del gobierno argentino fue que no existía un acuerdo en cuanto al transbordo de cargas. Señores, leámoslo claro, fue, creo, una medida, digamos, en respuesta, creo yo, al aumento de la producción de UPM. Así, tajante. Creemos que sí, o sea, digamos, por el timing y eso. Pero bueno, nosotros como terminal portuaria, bueno, tuvimos que pagar ese plato, por suerte compensamos con cargas de Paraguay, trabajamos, no tuvimos que sacar gente, tratamos de minimizar el impacto laboral, se sacaron algunas personal mínimo, la terminal de contenidos siguió trabajando. Llegamos a un acuerdo con el sindicato, no se bajaron salarios, no hubo seguro de paro rotativo, digamos, y bueno, y ahí estamos trabajando. Dentro de todo el impacto por suerte no bajó, tuvimos una ventaja. Las zonas francas, que son centros de distribución regional o centros logísticos regionales, siguieron aumentando su volumen. O sea, los tránsitos de mercadería, por ser centro de distribución regional, también siguieron trabajando muy bien. Nuestro mercado, que si bien, digamos, Argentina era muy importante en los transbordos, los centros logísticos en zona franca siguieron funcionando muy bien. Y cuando tú realizás las medidas de protección como las declaraciones juradas que realizaba, digamos, Argentina, en cierta forma se genera automáticamente, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué sucedió? Uruguay, el importador argentino, que tenía que sacar las declaraciones juradas, comenzó a acercar su mercadería a los puertos libres y zonas francas, y comenzó a sacar sus declaraciones juradas cuando ya la mercadería estaba en puertos libres o en zonas francas uruguayas, cuando tenía prácticamente enfrente. Claro. Entonces, de alguna forma, digamos, en vez de sacarla cuando la tenía que importar desde China, le sacaba cuando ya la mercadería estaba en Uruguay, las declaraciones juradas, y eso facilitaba y nos hizo, digamos, al contrario, nos generó un colapso logístico de generación de mayor actividad logística. O sea, por un lado hubo una merma, sin duda con la medida de Testamanti, pero por otro lado hubo un aumento también de los volúmenes a través de las zonas francas. O sea, hubo como un movimiento de distintos flujos de mercadería. Exactamente. Y hubo mercadería que en vez de venir vía fluvial, empezó a venir vía terrestre. Claro. Muy bien. Bueno, Juan, le agradezco mucho tu presencia realmente. No, al contrario, y todas estas ideas que... lo que quiero decir es que esta región tiene un nuevo desafío. Tiene el desafío de proteger esta gran inversión que tienen acá en la región, de potencializar esta inversión en los próximos años, y creo que ya el inversor extranjero conoce las bondades del régimen de zona franca a través de la planta UPM, y creo que está llamado en particular Río Negro a convocar al inversor extranjero, que la zona franca es un régimen que protege la inversión extranjera. Esta inversión está acá porque, digamos, es zona franca. Y tienen el gran potencial
del desarrollo de una gran zona franca agroindustrial y fluvial. Bueno, ahora se viene Alimentos Fray Bentos, un emprendimiento también que todo lo que sea alimentos y todo lo que sea accesorios para el desarrollo de la industria fluvial, creo que es una jugada que Río Negro tiene que ponerle en su portfolio de servicios. ¿tá? Y piense también en empezar a exportar ingeniería y conocimiento desde Río Negro al mundo en las áreas del conocimiento que tienen agropecuario. Muchas gracias, Juan, gracias a por ustedes, acompañarnos. Amigos, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. La Familiar se ha desarrollado y crecido gracias a la preferencia de sus clientes. En La Familiar encontrarás comestibles, bebidas, artículos para bebé, vestimenta. Nuestra trayectoria y atención familiar nos han diferenciado a lo largo del tiempo. La Familiar, comodidad, calidad y conveniencia. Llegó Doña Rosa, la nueva textil de moda en Gualeguaychú, dedicada a tapicería y blanquería, y una variedad de telas donde encontrarás lo que necesitas para tu confección. Especializados en telas para moda, espectáculos y decoraciones, con la experiencia de años asesorando y proveyendo a los grandes productores y producciones de alto nivel nacional. Textil Doña Rosa, calle Pellegrini número 20, Gualeguaychú, Entre Ríos. Nos estamos despidiendo por hoy, amigos, con esta entrevista de Juan Operti, que tras haberles mostrado lo que ha sido el lanzamiento del trabajo de dragado del río Uruguay, sin duda abre nuevas ventanas de oportunidades para el futuro del desarrollo de esta región. Amigos, quiero despedirme como siempre agradeciendo la vestimenta de Jean Bernier, que usted lo encuentra en Fray Bentos, Mercedes y Paysandú, donde la moda está a su alcance. También el amoblamiento de Emilio Gómez, como siempre, donde tiene todo para su hogar aquí en Fray Bentos, y la realización de la escenografía a Servisantes. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo a partir de las 20 horas. Hoy me olvidé de felicitar a los seguidores del Club Nacional de Fútbol por el triunfo del Clásico. Ahora sí, nos despedimos. Buenas noches.